Libro de Génesis capítulo 3 verso 8 en adelante dice: y oyeron la voz de Jehová, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba, Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo y has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dios sabía que el hombre había pecado. El hombre estaba desnudo porque el pecado lo desnudó. Y el pecado, cuando llega a la vida del hombre, o el hombre practica el pecado hace que el hombre sienta vergüenza. La Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. El hombre había pecado porque tomó de lo prohibido una orden que Dios le dio, que no tocaran el árbol, que no comieran de él, porque ciertamente iban a morir. Dios le advirtió y Dios le dio instrucciones y una orden que no tocaran el árbol, porque ciertamente iban a morir. Pero, ¿verdad? El pecado trajo consecuencias. El pecado los desnudó y el pecado los hizo sentirse abochornados. Y cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba al aire del día en el huerto, ellos sintieron miedo y se escondieron. Pero Dios, sabiendo que el hombre había pecado, fue detrás de ellos y lo llamó: hombre, ¿dónde estás tú? El hombre se sintió abochornado porque se dio de cuenta que estaba desnudo. El pecado desnuda. Y lo que Dios quiere dejarte saber, nos quiere dejar saber a todos nosotros, que aunque el pecado trae consecuencias, Dios nos perdona porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Dios, con todo que sabía que el hombre había pecado, Dios lo llamó, fue detrás de él, fue a buscarlo. Porque la Biblia dice que no fuimos nosotros que escogimos a Dios, fue Él que nos escogió. Y el hombre se sentía abochornado y se escondió, pero Dios fue y lo llamó: ¿dónde estás tú, hombre? O sea, Dios lo que quiere es dejarnos saber que a toda persona que comete pecado, o está practicando el pecado, o está en el pecado, porque el pecado separa al hombre de Dios. Pero la sangre de Cristo acerca el hombre a Dios. El pecado separa al hombre de Dios, pero la sangre de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, acerca el hombre a Dios por medio de la sangre de Cristo. La Biblia dice que si confesara con tu labio que Jesucristo es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, pues serás salvo. Con el corazón confiesa para justicia y con la boca confiesa para salvación. Con el corazón crees para justicia y con la boca confiesa para salvación. Yo lo que quiero dejarnos entender a nosotros que hay personas que están practicando el pecado, o están viviendo en el pecado, o están caminando el pecado. Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él, porque lo que nos acercó a Él fue el sacrificio de la cruz del Calvario. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrara hallará salvación. Venid a mí los que están trabajados y cansados. O sea, que Dios nos está invitando, no que nosotros nos alejemos de Él. Y el hombre sintió miedo y la mujer sintieron miedo cuando escucharon la voz de Dios, y ellos se escondieron. Huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, Dios no quiere que el hombre se esconda y le huiga y le tenga miedo. Respeto sí, pero miedo, gloria a Dios. Respeto sí, pero que no le tengamos miedo a Dios. Y Dios, como Padre, lo que está invitándonos a nosotros, ¿verdad? Por medio de su Hijo Jesucristo, que nos acerquemos a Él. O sea, hoy Dios te está diciéndote: hombre, ¿dónde tú estás? Pero el hombre, como está practicando el pecado, pues se aleja de Dios. Se esconde de Dios. Le huye a Dios. Dios no es un ogro. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios el mundo, porque envió su único Hijo
unigénito para que todo que en él creyera no se pierda, mantenga la vida eterna. Se envió a su hijo, escogió a su hijo para que viniera a la tierra a morir por ti y por mí. O sea, Jesús lo hizo por amor, resistió por amor, recibió gofetada por amor, recibió insulto por amor, recibió rechazo para darnos a ti y a mí vida eterna. Aguantó toda esa presión, todo ese maltrato, todo ese rechazo, toda esa gofetada, le escupieron la cara, le arrancaron le arrancaron la barba, su pueblo no lo quiso, su pueblo lo rechazó, lo señalaron, lo difamaron, lo tomaron como un falso profeta, que en el nombre de Beelzebú echaba de demonios, en pocas palabras estaba poseído, era un hechicero, era un brujo. Todo eso Jesús lo tuvo que aguantar. Cuando él lo que vino es hacer el trabajo que le envió el Padre por amor. Dios no quiere que nosotros nos escondamos de Él. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. La Biblia dice que acerca a Dios, el que se acerca a Dios, pues Dios se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Y Dios fue a donde el hombre. Hombre, ¿dónde estás tú? Y Dios está preguntando por ti hoy. ¿Dónde tú estás? Te estoy buscando. Te extraño. Quiero salvarte. Quiero darte salvación y vida eterna. Quiero perdonar tus pecados. Todo es por la sangre de Cristo. Hombre, ¿dónde estás tú? Y escucharon la voz. Si escucha hoy la voz de Dios, no te escondas. Si escucha la voz de Dios hoy, no es para regañarte como los padres muchas veces, ¿verdad? Cuando los niños hacen algo que los padres se enojan y lo buscan para regañarlo y darle un cantacito. Y los niños a veces se esconden porque saben que papá le va a dar. No, Dios no quiere que tú te escondas. Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él para sanarnos, para limpiarnos con su sangre, con la sangre de su Hijo, para perdonar nuestros pecados. Hombre, ¿dónde estás tú? Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba vuelto. Si estás escuchando la voz de Dios hoy, no te escondas. Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y Dios se escondieron de la presencia de Jehová en los árboles. Dios lo que está buscándote. Dios lo que está buscándote. Preguntando por ti, ¿para qué? Porque Dios sabe que tú estás desnudo, porque el pecado desnuda. Y Dios te está buscándote para vestirte con la sangre de Cristo. El pecado te desnuda, pero la sangre de Cristo te viste. Dios te quiere ponerte vestiduras nuevas. Dios te quiere vestirte de santidad, de su presencia, de un príncipe. Gloria al Señor para siempre. Y se escondieron en el árbol. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú estás? Dios sabía que ellos habían pecado. Dios sabía que ellos habían desobedecido. Pero Dios lo llamó como Dios te está llamándote hoy. Si escucha hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Ábrele las puertas a Cristo hoy. Porque Dios te está llamando diciéndote, hombre, ¿dónde tú estás? Mujer, ¿dónde tú estás? Joven, ¿dónde tú estás? Oh Señor, el pecado, estoy cometiendo pecado. No, Jesús te quiere vestir con su sangre. El pecado te ha desnudado y estás caminando desnudo, ¿verdad? Espiritualmente, pero Dios quiere vestirte con su sangre, ponerte ropa de sacerdote, porque somos nación santa, sacerdote, pueblo adquirido, y Dios te quiere vestir con su sangre. Estás andando en el pecado, estás andando desnudo, te abochorna, el pecado te sentía vergonzoso. No, Dios te está llamando diciéndote, hijo mío, te estoy llamando. Si escucha la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón, porque Dios te está llamando diciéndote, hombre, ¿dónde estás